Yo soy biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes y luego hice un doctorado en bioquímica en la Universidad de París. Con ese doctorado vine a trabajar en genética esencialmente desde el año 1987 en la Universidad Javeriana. Yo en los años 90, a comienzos, propiamente en el 90, hice los primeros viajes de campo en el Instituto de Genética Humana a comunidades que se llaman aisladas, porque están, dijéramos, en la periferia del país. Fuimos a las selvas del Pacífico, en el Cauca, y naturalmente en esos viajes hay mucho tiempo para conversar, mientras uno va en las canoas, en los barcos, a pie, y luego en las noches, ¿no? Sin ningún electrodoméstico. Entonces ahí surgió la idea de contextualizar la expedición que se llama la Expedición Humana, dirigida por el doctor Jaime Bernal Villegas. Esa expedición humana, contextualizarla en otras expediciones que hubiera habido en Colombia. Queríamos saber más o menos en qué tradición se insertaba este viaje de hacer una expedición. Esa inquietud resultó en un primer libro que yo escribí en 1998, que se llama Al cabo de las velas, Historia de las expediciones científicas en Colombia, en donde hice pues, una especie de listado de libros de viajeros, desde las cartas de Colón hasta el siglo XIX. Yo paré en el XIX, el XX me parece que todavía estaba en curso y que era complicado abordarlo en ese momento. Y tomé 3 expediciones emblemáticas que me pareció a mí importante resaltar en ese momento: la expedición botánica, que es como la que comienza en el imaginario popular la tradición de expediciones propiamente científicas en este país. Luego la comisión coreográfica de Agustín Codazzi, siglo XIX, la otra era en el XVIII. Y en el siglo XX, dijéramos, propuse el modelo de la expedición humana como una expedición que seguía la tradición de la botánica y la coreográfica. A mí pues, siempre me han gustado los libros de viajeros, ¿no? Entonces ya había entrado en contacto con la obra de Mutis cuando quise pues, hacer ese libro, Mutis fue una parte principalísima y arrancó todo, pero me di cuenta que Mutis estaba a la vez sobrevalorado y subvalorado. ¿Por qué subvalorado? Porque se habían, digamos, establecido una serie de lugares comunes sobre la obra de Mutis. Nosotros quisimos ir más al detalle de la expedición de Mutis, es decir, no tanto la obra que se llamó la expedición botánica, que se inicia formalmente 23 años después de haber llegado de acá, sino nos interesó cómo llegó, por qué llegó, cómo vino, cómo arrancó esa expedición desde Madrid y por qué se quedó. Entonces hicimos un libro que se llama, coeditado por la Universidad de Rosario, muy generosamente el rector Hans-Peter Knudsen en ese tiempo quiso asociarse a esta iniciativa y logramos publicar los impulsos de una rara resolución, que es la historia del viaje de José Celestino Mutis entre 1760 y 1763. Un hallazgo muy especial en el Archivo Histórico Javeriano, insospechado, imprevisto, de unos documentos originales de Mutis. ¿Por qué en la Javeriana y no en el Rosario? Entonces, resulta que esto estaba en el archivo de Camilo Torres. También una cosa curiosa, porque un abogado tiene documentos de un naturalista. Resulta que por alguna razón eso había quedado en la herencia de un padre jesuita, padre Rafael Arboleda, que era un antropólogo muy importante de la comunidad, y eso quedó guardado en el archivo. Entonces, con esos documentos nos interesamos en, ya conociendo el trayecto de Mutis, nos interesamos en desglosarlos un poco, esos documentos, para entender un poco quién era Mutis antes de venir.
un documento en latín absolutamente fabuloso, escrito, y ese sí manuscrito por Mutis, porque los otros son copiados por un amanuense de la época. Este es manuscrito de Mutis, se veía claramente que era la caligrafía de Mutis, de un discurso inaugural de 1764 en la Universidad del Rosario, exaltando la filosofía newtoniana y contrastándola con la tradición peripatética o escolástica de ese tiempo. Digamos que la historia, lo que se llama historia de las ciencias, ha tenido un curso pues con altibajos en este país y me imagino yo en el mundo entero. Típicamente lo que usted encuentra que se llama historia de las ciencias, y eso lo comentábamos ahora antes de iniciar esta entrevista, son apuntes biográficos. Una historia crítica de la ciencia es una historia que no es tan usual. En los años anteriores, diría yo, a el gran protagonista de la historia crítica en el país, que es Jaime Jaramillo Uribe. El profesor Jaime Jaramillo Uribe, diríamos, no digo inicia, porque hay algunos antecedentes, pero sí precisa y fortalece la historia crítica en este país. Las biografías siguen apareciendo, los apuntes biográficos, pero, por ejemplo, nosotros quisimos hacer una presentación de la ciencia de los jesuitas en la colonia. No hay un trabajo sistemático hasta el día de hoy. Lo único que nosotros hicimos fue una aproximación a la ciencia pre-muticiana. La primera son las biografías, la segunda la historia crítica, y la tercera, que diría es con la que yo más me identifico, es una aproximación a los documentos, a las fuentes originales. Tratar de compilar las fuentes originales, de leer las fuentes originales y no de citar y recitar, como digo, las fuentes secundarias, que es lo que se ha, digamos, instaurado como historia de la ciencia en la mayoría de los casos. Hay muy buenos ejemplos de historia crítica, tanto en la Universidad del Rosario. Usted y yo asistimos a la presentación del libro de la historia de la medicina en Colombia, que es un esfuerzo enorme de aproximación compleja y digamos, sigue siendo incompleta, y ellos mismos lo dicen, porque es muy difícil, digamos, sintetizar una historia tan larga y tan variada de esa disciplina en este país. Entonces hay ese esfuerzo en la medicina. En la historia de las ciencias hay grupos muy buenos, tanto en la Universidad Nacional como, por ejemplo, en la Universidad de los Andes. El grupo de Mauricio Nieto en los Andes y otros grupos que han hecho historias verdaderamente críticas, amplias, completas, sobre, por ejemplo, sobre Mutis. Mauricio Nieto escribió un libro que se llama Remedios para el Imperio, que es una aproximación a la labor de Mutis como botánico en relación con el comercio de la quina y cómo, digamos, las expediciones no eran solamente unas iniciativas románticas, sino que también eran unas iniciativas políticas. Entonces eso realmente es lo que se llama hoy en día la historia crítica, y está muy bien representada, como digo, en varias universidades.